Gloria a Dios. Vamos a buscar en Lucas capítulo 12, versículo 1. Lucas 12, 1. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en las cámaras será pregonado en los terrados. Gracias, Señor, te pedimos que nos hables, Señor, que ministres tu Santo Espíritu en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en el que todo lo que está encubierto será revelado, y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz del día, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Esta palabra nos habla de un momento en el que el Señor da uno de sus sermones, de sus enseñanzas, como dice aquí, dirigiéndose primero a los discípulos, para que tuvieran en cuenta cuán fácil es perderse en el intentar buscar al Señor, en el intentar caminar de la mano del Señor. Aquí destaca el Señor Jesús la hipocresía de los fariseos. Destaca una actitud aparentemente buena, pero que en lo profundo, en la intimidad, como la palabra dice, que Él era el único que conocía los pensamientos. Ni siquiera estaban las palabras en la boca de las personas y Él ya conocía el pensamiento y la intención del corazón. Por esa condición que tenía Jesús podía dar esta enseñanza, porque él miraba que había muchas palabrerías, las multitudes se agolpaban, se juntaban, aparentemente para buscarlo a él, para buscar el beneficio de Dios, pero él encontraba que en el corazón no había lo mismo en todos, ¿sí? Entonces el Señor nos trae esta enseñanza porque en nuestro camino nosotros nos encontramos siempre con ese riesgo. Sobre todo, por eso es que Él se dirige primero a los discípulos, sobre todo en las personas que están en servicio. Eso sucede bastante. El Señor me llevaba a mí esta mañana a meditar en cuántas cosas nosotros hacemos, digamos, en nombre del Señor o aparentemente para Dios, pero lo que en realidad está pasando es que estamos haciendo algo por vanidad, ¿sí? Por ejemplo, la adoración es una de esas cosas. A veces la gente lo que quiere es mostrar lo que sea que crea que tengan. Aparentar estar bien delante del Señor. Entonces, cuando el tiempo va pasando, todas estas cosas que están ocultas, que nadie las puede ver, empiezan a salir. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces en la iglesia nos sorprendemos de asuntos que ocurren que uno dice, pero sí, como me dijo alguien, pero sí era intachable esta persona, en su servicio, en su cumplimiento, en la actitud. Y nosotros como seres humanos nos tendemos a confundir bastante fácil con la actitud de una persona. Desde mi perspectiva, por ejemplo, es fácil equivocarse solamente porque aparentemente una persona tiene una actitud dispuesta, ¿sí? O porque aparentemente hay alguien que no parece que no estuviera recibiendo y a veces esos que uno piensa que no son los que están recibiendo. Entonces, el Señor quiere poner, digamos, de manifiesto esta situación para que nosotros hagamos una introspección.
los únicos que podemos hacer esa tarea de examinar somos nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso, en uno de los salmos encontramos una expresión que dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. ¿Sí? Esa introspección es una cuestión que es difícil hacerla por sí mismo. ¿Sí? Es decir, que si usted está caminando correctamente o no, o cómo usted está siendo percibido por Dios, ¿sí? Ante lo que usted hace, ante los gestos, ante su comunicación o su relación con el Señor. Entonces, es bueno saber la, cuál es la sensación que el Señor tiene. Cuando nosotros tenemos relaciones interpersonales, nos es necesario saber qué piensa el otro de nosotros, si nos está correspondiendo, si siente algo parecido o no, ¿sí? Y cuando usted nota que no, pues uno se inquieta, se preocupa. Lo mismo sucede con el Señor. Si nosotros hacemos las cosas, digamos, de una manera mecánica, alejados de la comunión, alejados de la relación directa que usted debe generar con el Señor, pues usted está perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque yo sé que hay mucha gente que hace las cosas así, que sirve y cumple por mero compromiso, pero no en relación con el Señor. Por eso es que es tan importante la comunión. La comunión es la cercanía que usted tiene, ¿sí? Entonces, nosotros como siervos de Dios, como iglesia, necesitamos desarrollar la relación. Necesitamos aprender a comunicarnos con el Señor. Usted cuando avance en su camino se va a dar cuenta de que el Señor le habla y se le manifiesta de una manera específica, ¿sí? Uno aprende como a discernir cómo es que el Señor actúa. Entonces, es necesario esto porque a partir de la relación con el Señor surge todo lo demás. Es decir, cuando usted tiene una acertada relación con el Señor, el mismo Señor a través del Espíritu Santo lo dirige en sus relaciones interpersonales, lo dirige en las decisiones que debe tomar, ¿sí? En los pasos que va a dar. Es más, le coloca el discernimiento para que usted aprenda a mirar adecuadamente lo que ocurre alrededor suyo, cuáles son eh, cómo es la forma en la que nosotros interpretamos las situaciones que ocurren, ¿sí? Porque a veces la gente interpreta diferente. El apóstol Álvaro hablaba esta mañana acerca de eventos que ocurren, que parecen cotidianos, y él mencionaba la oposición del enemigo frente al culto, a la reunión que se realiza en pos de él, ¿sí? Y decía, a veces el enemigo pone ataques, por ejemplo, colocando a alguien a que haga bulla, a que haga escándalos afuera para perturbar. Y a veces, si nosotros no estamos apercibidos de eso, podemos pensar que es algo pues normal, de una casualidad, que cosas que ocurren cotidianamente. Y así con todo, en todos los planos que usted lo quiera llevar. Si usted tiene una situación familiar, una discusión, por ejemplo, usted puede pensar, no, es que es normal tener desacuerdos, es normal tener eh, situaciones así, no siempre vamos a estar bien, sí, pero si usted no aprende o si usted no tiene discernimiento, pueda que esté pensando de esa manera y pueda que el enemigo esté detrás de eso, ¿sí? Por eso es que es tan necesario esa comunión directa. Por eso es que por más que usted tenga al liderazgo que lo intente dirigir, si usted no tiene su propia relación, pues va a ser mucho de lo que usted se pierde en el Señor. Entonces usted sálgase, digamos, de la situación en la que de pronto a veces caemos, que es la rutina, que es cumplir, que es voy a la iglesia, sirvo y busque recibir del Señor. ¿Sí? Por eso es que el Señor les hablaba a los discípulos, porque los discípulos estaban en una situación en la que de una u otra manera ellos
se encargaban de propiciarle al Señor Jesús las condiciones para que él pudiera predicar, por ejemplo. Ellos reunían y organizaban a la gente, ¿sí? O sea, ellos no eran espectadores. Se podría decir que las personas que llegaban simplemente a escucharlo eran espectadores o eran receptores de las palabras de Jesús. Pero en el caso de los discípulos, ellos eran personas que tenían funciones dentro del ministerio del Señor. Por eso había un tesorero, ¿sí? Y seguramente si nosotros pudiésemos entrar a ver la relación de Jesús con sus discípulos, encontraríamos más funciones delegadas eh, para que el Señor pudiera desempeñar su ministerio. Entonces, en esas funciones o en ese cumplir con asistir, por ejemplo, nos perdemos de realmente ser llenos. El objetivo de que usted venga aquí es que usted salga lleno del Espíritu, que usted salga con una sensación proveniente del Espíritu Santo, que es una sensación que a usted le va a dirigir en su día, en su semana, ¿sí? Que usted sepa, que usted salga recargado es como si los sentidos espirituales necesitaran una recarga. Entonces usted para oler bien necesita estar recargado, para degustar bien necesita estar recargado, para mirar, para pensar, para tocar inclusive. Entonces los sentidos espirituales, o sea, la forma espiritual del hombre funciona únicamente cuando está relacionada con el Señor. De lo contrario, todos los medios que el Señor a usted le ha dado para, para entender el mundo exterior, porque usted sabe que los sentidos sirven para eso, para tener una percepción. Por eso usted puede tocar y usted sabe que esto es vidrio, esto no es metal. Usted sabe que hay una grada porque puede ver, ¿sí? Usted sabe que qué tan cerca está una persona, etcétera. Todo eso es para tener una clara percepción del entorno, de la realidad, que a nosotros nos va a guiar, nos va a evitar tropiezos, nos va a evitar que nos choquemos con algo, que caigamos en situaciones en las que estamos en peligro. Una persona que no tiene sus ojos, por ejemplo, es una persona que tiene mucho más riesgo de peligros, de amenazas externas, y eso le ocurre espiritualmente a la gente, ¿sí? A veces el mismo creyente está, digamos, en el filo de una navaja caminando, porque no tiene sus ojos activos, porque están cerrados los oídos, están cerrados los ojos espirituales, no tienen sensibilidad. La sensibilidad y el dolor, por ejemplo, o el placer, sirve para que usted sepa si algo es bueno o malo. Por eso usted va a tocar alguna planta y tiene espinas y le duele, para que no se haga daño. Entonces, mire que a veces nosotros estamos siendo amenazados por el reino de las tinieblas, pero a veces el mayor riesgo está en que usted no sabe mirar, en que usted tiene sus sentidos espirituales apagados. Entonces, ¿qué les pasaba a los fariseos? Tenían la palabra, tenían pleno conocimiento de la ley de Dios, ¿sí? Las profecías se las sabían de memoria, pero ellos estaba cumpliéndose la profecía y no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque no tenían el discernimiento, no tenían el entendimiento. Entonces, ¿cuántas cosas a nosotros nos ocurren en ese sentido? Que usted dice, no, lo que pasa es que eso pues normal, pasó esto, tuve una situación, tuve una discusión, y no se da cuenta de que ahí, en esas situaciones, hay ataque del enemigo. El enemigo viene a dividir, viene a traer rupturas, viene a traer disensiones, rebeldías y todo tipo de engaño que usted conoce, ¿sí? O sea, todo lo que él pueda destruir a su paso lo va a hacer. Y si usted es una persona que no tiene las herramientas para cuidarse de eso, pues va a caer muy fácil, más rápido de lo que usted piensa, ¿sí? Entonces uno se acostumbra, digamos, nosotros nos acostumbramos físicamente a tener nuestros ojos, nuestros oídos, etcétera, los sentidos. El otro día yo iba en la calle y había una persona que no tenía
la vista, entonces ciego, caminando, y viene y se choca con una moto. O sea, no, la moto no se chocó con él, sino que él se chocó con la moto. Y pues daba impresión, daba angustia, porque pues la moto estaba en el punto donde tenía que estar. Y verlo, digamos, lo cercano a la muerte, ¿sí me entienden? Viendo cómo esa persona solo, porque iba caminando solo en esa situación, está corriendo tantos riesgos, pues impresiona. Y uno dice, qué desventaja para esa persona. Pues mire, esas personas a veces somos nosotros. Usted está ahí sentado, parece que todo va bien, y usted tiene unas desventajas espiritualmente hablando que ni se imagina. Que el enemigo perfectamente le saquea, lo devora, porque él es el devorador, y no se da ni cuenta. Por eso, por ejemplo, en cuanto al entendimiento de la palabra, es necesario esto. Un ejemplo que ponía el apóstol Álvaro esta mañana, el diezmo. La gente tiene mucha reticencia a ese principio. Esperan que el Señor los bendiga cuando se saltan principios como este. ¿Qué pasa? Que en los sentidos espirituales, que en el entendimiento, en el cerebro, digamos, espiritual, por llamarlo de alguna manera, no, no se, no se digiere esto, no se entiende. Y no, la gente lo que no se da cuenta es lo expuesto que está a los peligros. Por eso dice, traed los diezmos al alfolí y yo reprenderé por vosotros al devorador. Entonces usted piensa que el diezmo es otro fin. Usted piensa que el diezmo es cumplir con, tal vez, con la función que yo tengo, y no es así. El diezmo es para que el Señor reprenda por usted al devorador, porque él está revoloteando alrededor de usted. Y usted baja la guardia. Ese es uno de los muchos ejemplos. ¿Sí? Por eso es que la iglesia no puede estar en desventaja. Mire, la iglesia o los siervos de Dios somos personas que por ser siervos, sobre todo los que están al servicio, están adelante en la batalla. ¿Me hago entender? ¿Cómo mandamos a los que van adelante de la batalla? ¿Cómo mandamos adelante a personas que están en desventaja? Que son cojos, que no pueden ver, que no pueden sentir. Es una pelea perdida. O sea, si usted se va a enfrentar a su adversario, el diablo, en desventaja, sepa que es una pelea perdida. Porque él no tiene esas desventajas. Él es un ser, de hecho, bastante entendido, se lo pudiera mirar así. Conoce muy bien a Dios, por ejemplo. Alberga, digamos, rebeldía en contra de Dios, pero conoce el gobierno de Dios. Y lo conoce porque Él estuvo en el gobierno. Entonces, ¿cómo nosotros, digamos, cómo no voy a, a decirles a ustedes que ustedes necesitan salir de esa condición de desventaja? Porque por eso es que el enemigo acaba con cosas. Por eso es que el enemigo destruye, le roba a usted bendiciones, momentos, revelaciones, etcétera, con el Señor. Entonces, mire, usted sálgase del plano carnal, sálgase del plano natural, deje a un lado las vanidades, porque eso es como tirar en un saco roto. Si usted está sirviéndole al Señor y ahí en ese servicio usted sabe o de pronto no, ni siquiera se ha dado cuenta, pero usted lo hace por vanidad propia, está echando en un saco roto un esfuerzo. ¿Sí? Por eso la adoración o la adoración que recibe el Señor es la que proviene del Espíritu. ¿Y cuál es la adoración que proviene del Espíritu? La adoración que ha tenido que matar a la carne. ¿Y sabe qué significa matar a la carne? Significa dolor para su carne. Significa muerte, significa humillación. Entonces es necesario que usted sepa que usted no le puede dar ventaja a la carne, a su alma.
que no le puede dar ese gusto. Porque fíjese que todo lo fácil, todo lo rico que hay en el mundo es lo que alimenta un aparente bienestar, ¿sí o no? Un ejemplo súper normal y cotidiano, la comida rápida, por ejemplo, las comidas rápidas. Todo lo que ha sido diseñado para el hombre aparentemente sabroso daña la condición inicial que es el alimento diseñado por el Señor. Entonces, todo lo que nosotros le otorgamos a la carne para que ésta se fortalezca, para que ésta tenga gusto, para que usted esté en un lugar en el que le gusta estar, todo eso apaga su espíritu. Todo eso impide que su oración, que su clamor, que su adoración llegue delante del Señor. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, necesitamos poder tener un dominio propio, por ejemplo. Poder decidir y decirle a su alma, te vas a callar, te vas a calmar, no vas a reaccionar ante determinado estímulo, vas a mirar bien a tu alrededor, porque para eso usted tiene los sentidos espirituales, y vas a actuar como actuarías si de plano vieras que lo que te ocurre proviene de un estímulo espiritual, no de un estímulo carnal. Si nosotros lo viéramos así, una tentación, por ejemplo, usted la podría resistir. Si usted entiende así las cosas, entiende que lo que se le presenta, ayer hablábamos de que a la vida nuestra a veces llegan como visitantes, ¿no? Algo así lo expresa la palabra. O sea, como que uno está en la vida normal y llega una noticia, llega una persona, llega una oportunidad, llega una nueva situación que a usted le exige que usted tenga que atender esa situación y la manera como usted la atienda es fundamental para resolver, para bien o para mal, sus asuntos delante del Señor. Entonces, si le llega una tentación y usted no está percibido de que el diablo le va a colocar, de que es el mismo enemigo el que está colocando las situaciones, pues usted va a caer mucho más fácil. Quiere decir lo que estábamos hablando al principio, usted está mucho más expuesto al peligro, a los peligros, ¿sí? Pero si usted se apercibe de estas cosas y usa lo que Dios le dio, porque el Señor a usted le ha dado, ahí cuando el diablo tienta a Jesús, él tiene que sacar lo que la palabra, ¿sí? Lo que le había dado el Señor, su Padre, el conocimiento de la palabra y exponerlo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos alejamos de lo que habla aquí, nos alejamos de hacer las cosas en un sentido equivocado, que su fe funcione en un sentido adecuado es la voluntad del Señor. Que su fe actúe y que todo lo que usted haga lo haga por medio de la fe, pero en una verdadera comunión con el Señor, en un verdadero interactuar con el Señor. ¿Sí? No es lo mismo que usted venga a servirle a que venga a servirle entregándole. No es lo mismo que usted ofrende a que usted ofrende entregándole al Señor, sabiendo para quién lo hace, sabiendo a quién se está dirigiendo. ¿Sí? Entonces, eso cambia el sentido y eso es lo que trae el nuevo pacto. El nuevo pacto es la venida del Señor Jesús. ¿Sí? Trae la gracia y trae el entendimiento de que no es el cumplimiento. Por eso los sacerdotes, los fariseos y aún el pueblo llegaban a presentar las ofrendas al templo, como era costumbre, por cumplimiento. Y el Señor les dice, yo no quiero el sacrificio de ustedes, yo prefiero un corazón obediente. ¿Sí? Entonces el Señor siempre va a preferir a aquellos que tienen un corazón. Mire que como en todo en la vida, pues siempre uno, así no quiera comparar, van a haber comparaciones. Y el Señor, aunque no hace acepción de personas, pues por supuesto que hay unos que le huelen mejor que otros.
¿Sí me hago entender? Entonces, pues imagínese usted o piense cuál es su olor delante del Señor. A veces ponemos prioridades por delante del Señor. Ya de entrada le digo, le vamos a oler feo al Señor. El Señor me lo ha hecho sentir. En ocasiones en que, o sea, yo no le digo por usted, lo digo por todos, ¿sí? En ocasiones en las que yo eh, he hecho algunas cosas en función de otras que no son el Señor, o en momentos en los que yo me he distraído, he quitado como la mirada, el foco de lo que yo tengo que hacer, el Señor me lo hace sentir. O sea, yo siento que Él se aparta, se aleja, que el respaldo cae, ¿sí? Pero es bueno que usted se dé cuenta, porque si se da cuenta, puede corregir. ¿Sí o no? Si uno se da cuenta de qué es lo que está pasando alrededor, si yo sé cuál es la sensación o el olor o lo que yo le produzco al Señor, pues usted puede trabajar para mejorar esa relación. Pero si lo primero es su familia, su marido, porque hay gente que vive cuidando al marido para que no le vaya a hacer nada, para que no le vaya a ser infiel. Hay gente que vive cuidando y protegiendo a los hijos, el trabajo, cumpliendo a cabalidad. Así conocí yo a una persona. Cumplía a cabalidad con el trabajo. Y una vez yo le dije, o sea, está bien que te esmeres por hacer tu trabajo. Es que todo tiene un punto, ¿sí me hago entender? Está bien que lo hagas bien, pero olvídate que de ellos vas a recibir algo. Si ese mismo esmero lo tuvieras para el Señor, pues tuvieras una mejor remuneración, retribución. Y mire que ahora que me acuerdo de esto en este momento, y en estos días escuché que esa persona tuvo que salir del trabajo por una situación. Sale del trabajo y todas las personas que le rodeaban, a quien le tenía que dar cuentas, ni se acuerdan de su situación. ¿Sabe qué hizo la empresa ante la situación difícil de esta persona? Tratar de bajarle el volumen al asunto, tapar, digamos, como que aquí, por aquí no pasó este personaje, y como empresa no podemos quedar mal ante la gente, ante los clientes, digamos. Se olvidan, ¿sí? Y todo el buen trabajo, todas las horas que le dedicó a su trabajo. Entonces, o sea, hay muchas cosas que hay que replantearse en este camino. A personas, por ejemplo. Han habido momentos que el Señor a mí me ha llevado a reflexionar en los que nosotros le dedicamos más tiempo a cualquier persona en específico. No, yo quiero que esta persona avance, me le dedico, aprenda. Esa persona no te va a retribuir nada de tus esfuerzos. Pero si usted invierte su tiempo en el Señor sí le retribuye. Por eso es que los hijos se olvidan de los padres, los amigos se olvidan de los amigos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda, o sea, el sentido del Evangelio? ¿Dónde queda el sentido de la relación con el Señor? Por eso sale gente de las iglesias ¿cómo se puede decir? Salen dolidos. Gente que, por ejemplo, recuerdo una persona que, que tuvo un muy buen momento con el Señor y viene y dice, no, yo voy a ofrendar un lote. Y vino y trajo el bendito lote y dijo que el lote. Pasaron muchos años, las situaciones cambiaron, sale lo que había dentro, por la razón que sea, y luego a reclamar el lote. O sea, ¿de qué le habla eso a uno? De que tienen resentimiento, porque lo que ellos dieron, digamos, ellos esperaban, tal vez, no sé, que a las personas delante de las cuales se puso el lote tuvieran una retribución, o de pronto de los feligreses, de la iglesia como tal, hubiese una retribución.
¿sí? Una lealtad, una fidelidad. Nadie se acuerda de eso, ni de esa persona. En la misma iglesia estoy hablando. Pero el Señor sí. Entonces, si nosotros hacemos las cosas no para el Señor, ya sea por vanidad propia, ya sea por, yo, no, es que yo sirvo al Señor porque me conviene tener a mi familia toda junta. Así actúa a veces la gente, pero no por amor al Señor, ¿sí? O porque ahí avanzo, porque ahí me gusta, me desempeño en una función, lo que usted quiera, o sea, las intenciones o las verdaderas razones, motivos por las que hacemos las cosas, las conoce el Señor, ni siquiera nosotros. Por eso es necesario que usted le diga, Señor, examíname. Yo no quiero caer en esto. Por eso dice, guardaos. Usted tiene que ir delante del Señor y decirle, Señor, hazme ver. Muéstrame los pecados que están ocultos dentro de mí. Muéstrame las cosas que yo no puedo mirar para que no me vaya a perder en el supuesto camino hacia ti. ¿Sí? Entonces, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto. Al final el Señor, como hablábamos ayer, al final el Señor termina justificando o haciendo justicia, más bien, todo lo que sucede en la vida de todas las personas, creyentes y no creyentes. No hay nada que usted diga, aunque la gente no lo escuche, si usted profiere palabras en contra de su autoridad, por ejemplo. No, que la fulana que no debería ser así, si se atreve a mencionar cosas de su prójimo, de sus padres, etcétera, si usted se atreve a tener pensamientos y que esos pensamientos salgan a su boca de manera equivocada, de todo eso, dice la palabra, usted va a tener que darle cuentas al Señor. Por eso es que es necesario que nos guardemos, porque todos esos pensamientos profundos y a veces muy macabros que tenemos salen a la luz. Entonces esto debería nosotros eh, alertarnos, como los sentidos físicos, como los sentidos que también en lo espiritual funcionan igual, debería alertarle y decirlo, ahí hay un peligro, decirle a usted, ahí hay un peligro, no te vayas por ahí, ten cuidado. ¿Sí? Porque mire, las formas, hay una palabra que la Biblia usa y es las acechanzas. Es decir, el diablo está al acecho, está buscando el hueco. Si usted se permite cosas, pues él se le mete. Bastante fácil y rápido se le puede meter. Entonces, si usted tiene pensamientos y todo mal, ¿sí? Respecto a otras personas, a usted mismo, al Señor, a la obra, al servicio, pues lleve los cautivos, haga la gestión que tiene que hacer delante del Señor, dígale al Señor que le corrija, porque al final todo esto va a salir, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando salga? Va a haber vergüenza. Hay situaciones que vive la gente que son la vergüenza, como, como consecuencia, ¿sí? Por eso cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, estaba apartado del Señor, hay un pasaje que habla del profeta Elías. Elías era el único profeta que quedaba de Dios, mientras que Acab, el rey, junto con Jezabel más adelante, tenían un montón de profetas de Baal. Entonces el Señor estaba disgustado con ellos. ¿Qué trajo el Señor? Trajo sequía, hizo que no lloviera. Al final son cosas perjudiciales. Al final, como pueblo, era una condición vergonzosa. ¿Sí? Es una condición, pero no de la vergüenza del qué dirán tanto, ¿sí? Sino como de ser un pueblo próspero y ahora que no tengan nada, de que una situación les haya devastado. ¿Qué le pasaba a la gente qué le pasó a los personajes de la Biblia que dicen que no cayeron en esta condición, que no hirieron, por decir así, que no ofendieron al Señor? A Elías, en este caso de esta historia que cuento, el Señor lo sostuvo,
Lo alimentó, no había comida, lo alimentó por medio de cuervos. Lo llevó a un desierto y le puso un arroyo al lado, ¿sí? Y lo sostuvo. Después lo manda donde esta viuda, y cuando llega donde la viuda, se encuentra con que la viuda tenía fe. O sea, el Señor, Dios, hizo que se encontraran los dos personajes. La fe que encontró él en Israel los juntó y los sostuvo. A Elías lo sostuvo por medio de la viuda y a la viuda la sostuvo por medio de Elías. ¿Qué retribución tuvo Elías? Que lo hospedaron, lo alimentaron. ¿Qué retribución tuvo la viuda? Que en la tinaja y en la vasija que no tenía nada, nunca escaseó el alimento, lo cual le servía para ella, para su hijo y para alimentarlo a Elías, ¿sí? Entonces, la condición espiritual o la salud de los sentidos espirituales nos va a llevar a tomar buenas decisiones o malas decisiones en la fe. La viuda, esta señora, pudo haber dicho, pues que yo no tengo nada y muy justificablemente no te puedo recibir en mi casa. Pero ella decidió, por medio de la fe, y decidió aceptar a este hombre de Dios. Ella reconoció, es un discernimiento, así también como hay otra mujer en la Biblia que tuvo ese discernimiento y es la que era ramera, Rahab. Ajá. Ella recibe a los espías y por eso ella se salva. O sea, mire que cuando nosotros tenemos esa percepción espiritual, los sentidos espirituales nuestros están en un punto en el que nos permiten percibir con mucha claridad las cosas espirituales que suceden a nuestro alrededor, eso trae para nosotros la salvación, ¿sí? Usted dice, todo el pueblo se cayó, yo me salvé. Todas estas personas se cayeron de la fe, yo me salvé porque yo no pensé, no discerní como estas personas discernían. Más bien profundicen en la relación. No vengan aquí a presentar, a oír, a presentar de pronto sacrificios, hacer acciones que aparentan que están bien, pero que allá en la intimidad usted sabe que está alejado del Señor, ¿sí? Porque usted lo sabe. Y si, por ejemplo, a veces basta con solamente darse cuenta uno de los pensamientos que le rondan en la mente, ¿sí? Mm, los, mire, los pensamientos, pero bueno, eso lo hablaremos después, pero así como para medio redondear esta idea. Los pensamientos hablan mucho de la condición que usted tiene espiritualmente. Cuando usted tiene pensamientos malos, digamos, cuando usted dice, uy, le voy a hacer esto a esa persona, o usted dice, me cae mal, fulano, fulana, habla de su condición espiritual. Cuando usted está espiritualmente lleno del Señor, el mismo Espíritu Santo, no, o sea, no hay lugar a que haya un pensamiento alejado de los pensamientos del Señor, ¿sí? Obviamente, no vamos a ser perfectos en esto porque estamos en un cuerpo físico, ¿sí? Y tenemos un alma y pues por esa razón estamos expuestos, pero el asunto aquí es que si usted no tiene claridad en los sentidos espirituales y no los está usando, usted está en desventaja frente a las acechanzas del enemigo. Si usted no está cercano en su relación al Señor, sin que usted se lo planee, sin que usted quiera incluso, van a salir de usted pensamientos de mal, pensamientos de pecado, pensamientos que lo llevan a su propia destrucción. Por eso es que nos conviene acercarnos al Señor. ¿Por qué cree que la gente se suicida, por ejemplo? Eso es antinaturaleza, o sea, va en contra de la naturaleza humana y animal. ¿Y cómo es que se genera ese pensamiento? Porque esa persona está con tan poco de Dios que el diablo pone pensamientos de muerte. Por eso, pensamientos de muerte, pensamientos de derrota, pensamientos de escasez, todo eso proviene del enemigo, de las tinieblas.
y usted pensando que no, que es el gobierno de Petro. No, ¿sí me hago entender? Eh, entonces, mire que en la sequía de todo Israel hubo 2 personas y un niño que no vivieron la consecuencia. ¿Sí? Entonces, si el gobierno está súper mal, pues toda la gente vivirá las consecuencias que tengan que venir o cualquier situación, ¿no? Es un ejemplo. Si su condición familiar es terrible, hay enfermedad, hay pobreza, lo que sea, toda su familia que no cree en el Señor va a tener que vivir esas consecuencias. Pero lo lógico sería que usted no, porque la palabra nos lo enseña, porque a Elías el Señor lo sustentó. Los animales se morían del hambre, de la falta de agua. Porque usted sabe que en el agua está todo, ¿cierto? Si no hay agua, no hay hierba, si no hay hierba, los animales no comen, si los animales no comen, los humanos no comen, en fin, no se puede trabajar, se cae toda la economía. Entonces, pero Elías no, el Señor lo sostuvo en el desierto, dándole de comer por medio de cuervos durante la mitad de los 3 años que hubo de sequía. Y luego la otra parte, creo que se fue allá donde esta mujer, se juntaron 2 personas de fe y salieron, digamos, en victoria de una situación que tenía que ser un problema para toda la sociedad. Así de importante es que usted tenga fe, que tenga discernimiento y que sus sentidos espirituales estén siendo usados. Si no, usted es un creyente que viene, se sienta, pero sale de aquí y sigue estando ciego, sigue sin sentir, sigue sin oír, como el ciego que les contaba. Sigue, al final, bajo los peligros y las amenazas de afuera. ¿Sí? Entonces, el Señor nos habilita esos sentidos espirituales. O sea, usted está llamado para que usted esté habilitado. Quiere decir que usted va a ser más, pues es una expresión, más sagaz o va a tener más ventajas frente a los demás. Y van a haber situaciones en las que las gentes, como dice aquí, muchas gentes se muevan para un lado o para otro. ¿Se acuerda, por ejemplo, de las pirámides? ¿Cuánta gente? Todo el mundo para allá. Y para los que son antiguos, ustedes saben que el Señor al apóstol le colocó el discernimiento, exhortó, dijo, para los que quieran, yo no me metería ahí. Y los que hicieron caso, los que tuvieron el sentido espiritual para entender que la palabra provenía del Señor para su pueblo, se salvaron. Otros cuantos de la misma iglesia, digamos, aunque escucharon, cayeron. Estaban en desventaja, no tenían discernimiento, no tenían esto que necesitamos. Entonces nosotros necesitamos esto. Esta es una enseñanza que el Señor les da a los discípulos en frente de toda la gente, en frente de toda la gente que estaba alrededor, para que no cayeran en la falsa eh, relación que tenían los fariseos. Que los fariseos eran los que prácticamente relacionaban al pueblo con Dios, pero ahí no había nada, ¿sí? Entonces usted piense, ¿qué olor le produzco yo al Señor? ¿Tengo cercanía con el Señor cuando presento mi vida, mis asuntos, mi servicio, lo que yo hago delante del Señor? ¿Lo hago en relación con Él? ¿O siente que la relación está cortada? Si está cortada, búsquela. Y se va a dar cuenta que el Señor a cada uno le habla de determinada manera. Y usted va a ir, digamos, es como cuando uno conoce a una persona mucho. Y usted dice, o sea, tiene la facilidad, la cercanía. Y usted sabe cómo esa persona se expresa con usted. ¿Sí? Entonces, a mí esta persona me llama de determinada manera, me habla de determinada manera, cuando se enoja se pone de determinada manera, ¿sí? Como les digo, a veces el Señor a mí me ha hecho sentir como que no estoy muy contento, que digamos, con lo que está pasando ahorita. Pero como me doy cuenta porque lo siento, ¿sí? Cuando usted no conoce a alguien, usted no conoce si está, o sea, usted no sabe si está bravo, si está decaído o si es que está tímido.
Si usted conoce de primeras a una persona, no puede decir, oye, ¿qué te pasa? Te noto caído. No, porque como no lo conoce en el resto de sus días. Lo mismo pasa con el Señor. Por eso es tan importante liberarnos, guardarnos de caer en la hipocresía y de caer en la ruptura de la relación con el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Bendigo, Señor, a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Se descargó el cel? Parece que tenía una memoria. Sí, salió un número y no me dejaba grabar. Pero todavía tiene carga. Gracias. Llena este lugar, Señor, con tu presencia. Ministra, Señor, de tu unción. Llena, Señor, a tus hijos, a tus siervos. Declaro que son restaurados los sentidos espirituales. Son restaurados, Señor, los sentidos espirituales de tu pueblo.
Limpia, Señor, nuestro vaso con aceite fresco. Devuelve, Señor, la condición de nuestra alma interior. Honor a la fe. Damos gracias, Señor. Damos gracias por este momento. Te pedimos que te sigas moviendo en medio de nosotros.